Hola muchachos, ¿cómo están? El propósito del siguiente video es reemplazar la clase del día de hoy. El propósito de la clase es básicamente ver cuáles son los joins implícitos versus los joins explícitos, la arquitectura de la base de datos, dos capas, tres capas, cómo funciona en nuestro caso Oracle por debajo. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de sentencias SQL que son posibles hacer en Oracle, de los que nos interesan. Y como la idea de la clase del día de hoy era que fuera práctica, entonces había más o menos 40 minutos destinados para la parte práctica. En este caso entonces el video es corto, a comparación pues de la clase normal. Es normal porque la clase como estaba diseñada era que fuera una parte más práctica. Bueno, entonces el primer tema es joins implícitos y joins explícitos. Si ustedes observan en el video, tienen dos formas o dos sentencias SQL que son similares. Eh, ¿Por qué se llaman implícitos y explícitos? Básicamente es porque implícitamente, cuando usted une dos tablas, simplemente tiene que unirlas a través de la clave primaria en el where, como lo ven acá que lo estoy señalando. Vamos a ver si por aquí, en esta parte. Eh, Cuando aquí estamos diciendo que estamos trayendo todas las columnas de la tabla A, todas las columnas de la tabla B, estamos trayendo la información de dos tablas distintas y en este caso estamos uniendo las dos claves para que nos filtre dónde corresponde la clave primaria con la clave foránea de la otra tabla. Cuando hablamos de un join explícito es porque explícitamente estamos diciéndole al motor de base de datos que ponga linear join en el cual va a unir la tabla A con la tabla B mediante estas claves. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Usted podrá preguntarse si de pronto uno es más rápido que el otro, si no hacen lo mismo. La verdad y la realidad es que ambas sentencias son equivalentes y son iguales, y ninguna tiene ventaja sobre la otra en términos de rendimiento. Ya es el tema de que el join explícito se ha establecido como la manera de realizar los joins entre tablas y se ha quedado como una especie de estándar. Pero antes de que existiera el explicit join, solamente se podían hacer la unión de las tablas mediante el where. Entonces era lo primero que les quería compartir en esta clase, que no hay ninguna diferencia en términos de rendimiento, no hay ninguna ventaja en términos de realizar el join explícito y el join implícito. Segundo, la arquitectura de la base de datos. ¿Cómo funciona Oracle por debajo? Básicamente, y cualquier motor de base de datos. En la parte superior vemos que tenemos los usuarios que se están conectando a nuestra base de datos. Eh, Personas que se conectan a través de la aplicación web, eh, desarrolladores, analistas, administradores de base de datos. Cada uno de ellos necesita una interfaz para realizar la conexión al motor de base de datos. En nuestro caso, utilizamos el SQL Developer o el SQL Plus. Ahora, si estamos conectados en una aplicación web, el desarrollo con el cual se realiza esa aplicación web en su código va a utilizar algún puerto o se está conectando a una API con un puerto, y ya estará diseñado el framework para conectarse a esa base de datos. Eso es lo que nos dice en la primera parte. Siempre que nosotros hacemos los queries o cada vez que el programa realiza los queries, lo primero que va a pasar es que va a ir el motor de base de datos a llamar al procesador de queries, que lo ven en este recuadro en el medio. Ese recuadro en el medio, ese procesador de queries, va a determinar primero si la sentencia que se está pasando es válida o no. Segundo, si ese query es de tipo DML,
o si es de tipo DDL, Data Definition Language y Data Manipulation Language. Significa que él tiene la capacidad de determinar si el query está bien o no y qué tipo de query es. Cuando él ya determina en esta sección que ese query está bien compilado y si está mal generado, entonces va a devolver el error. Entonces, si es un DML, lo organiza para que sea y lo ejecute el Storage Manager, eh, ejecute esa sentencia DML. Si es DDL, eh, él ya tendrá su mecanismo para definir cómo ejecuta ese comando. Entonces, todos los comandos pasan por ese motor que evalúa la calidad del query. Y después de que está todo bien, le descarga esa responsabilidad al Storage Manager. El Storage Manager es el que, primero, va a definir si es una transacción. Si es una transacción, entonces debe operar de una manera especial. Si necesita hacer algún tipo de cacheo, si está guardando datos, cómo los va a escribir en el disco duro, si está creando datos, cómo los va a escribir en el disco duro, si está creando tablas, perdón, cómo las va a escribir en el disco duro, y de eso se encarga el Storage Manager. Después del Storage Manager, básicamente en mi disco duro es donde queda guardada la información. Entonces, ese es a grosso modo cómo funciona un motor de base de datos por debajo. Existen unos usuarios que se conectan, el procesador de queries determina si ese query está bien compilado o no, luego el Storage Manager es el que se encarga de ejecutar ese query, de recibir la ejecución de ese query y mirar cómo lo va a almacenar en el disco duro. Ese es, como les digo, a grosso modo cómo funciona el motor de base de datos sin importar la marca. Ahora, cuando hablamos de dos capas y de tres capas, debemos diferenciar y tener la capacidad de distinguir las diferencias entre cada uno. Siempre nosotros vamos a tener un cliente y un servidor. El servidor es la aplicación donde está instalada el motor de base de datos y el cliente puede ser el SQL Developer, puede ser una consola de comandos, puede ser el, el framework que está conectándose a la base de datos. Pero cuando hablamos de dos capas hay una diferencia radical. Cuando hablamos de dos capas, y lo vemos aquí a la izquierda, el usuario se conecta a la aplicación y la aplicación directamente se conecta a la base de datos a través de una red. ¿Dónde se ve esto? Básicamente en esas aplicaciones que son aplicaciones de escritorio y utilizan una conexión directa a la base de datos. Ese es el ejemplo más claro que yo les puedo dar en este momento. Generalmente, las aplicaciones de escritorio o los que son instaladores que van en nuestras máquinas, de una se conectan a nuestra base de datos. Por el contrario, en una aplicación de una arquitectura de tres capas, el usuario va a un cliente, una aplicación de cliente, este se conecta a la red, por ejemplo, una página web, y la página web cuando ya hace la petición REST y cuando ya el servidor web recibe esa petición, se la pasa al framework de programación, el framework de programación, por ejemplo, tiene una librería, eh, si sigue el patrón de Active Record, ese Active Record es el que se va a encargar de gestionar esa conexión. Otra diferencia puntual es que acá generalmente se realizan los queries directamente, es decir, select, asterisco, from, users, where y los comandos y los filtros que yo quiera pasarle. En la de tres capas, generalmente es cuando existen estos frameworks que hacen los queries por nosotros.
donde nosotros llamamos los comandos que ellos requieren y eso se encarga de construir el query. Cuando acá en el servidor de aplicaciones se construye ese query, se lo pasa a la base de datos. Esa es básicamente la diferencia entre una aplicación de una arquitectura de 2 capas y de 3 capas. Cualquier duda me pueden escribir al correo o me pueden en la próxima clase presencial me pueden abordar las dudas e inquietudes que tengan. Las aplicaciones de 3 capas van unidas o van de la mano también de otras 3 capas que se presentan en las aplicaciones en general. Aquí hablamos de bases de datos, aquí hablamos de aplicaciones. Las aplicaciones generalmente tienen 3 capas. La capa de presentación, que es donde se van a visualizar los datos, es la capa que está más arriba. Y es donde básicamente me devuelve ya los datos listos para que una persona los pueda leer. Luego tenemos la capa de lógica, que es donde va toda nuestra lógica de negocio, donde se procesan los comandos, donde se toman las decisiones, donde se hacen los cálculos y siempre es el que coordina cómo le va a mostrar al usuario los datos y cómo se van a consultar. Finalmente tenemos la capa de datos donde la información es almacenada y se trae la información desde una base de datos. Entonces, cuando ya se traen los datos, se le pasa a la capa de la lógica y la capa de la lógica se la pasa a la capa de presentación. Nuevamente, estos van de la mano. Va de la mano la base de datos, la arquitectura de base de datos de 3 capas con las aplicaciones de 3 capas. En esta capa de presentación pueden existir, llamémoslo, subdivisiones, donde, por ejemplo, aquí está mi base de datos, pero el storage, es decir, dónde van a quedar guardados sus datos, puede estar por acá en otro servidor, pero ya son decisiones de arquitectura y básicamente la idea es que al menos se distinga dónde están estas capas. También puede pasar que, por ejemplo, la capa de lógica y la capa de datos pueden estar unidas en un solo servidor, por ejemplo. Aquí no nos importa la arquitectura en términos de red, no nos importa si hay balanceadores de carga, no nos importa cuántos servidores existen para nuestra aplicación, cuántos servidores existen para nuestra base de datos, no. Aquí lo que nos importa es saber diferenciar que en nuestras aplicaciones siempre va a haber una capa de presentación, una capa de lógica y una capa de datos. Es lo que nos interesa. Tercer tema del día de hoy, tipos de sentencias SQL. ¿Por qué es importante para mí reforzar esto? Esto ya es algo que para las personas que trabajan con bases de datos o que trabajan con programación es muy fácil, es muy sencillo. Sin embargo, hay personas que todavía no han tenido la oportunidad de tener ese contacto directo con base de datos porque trabajan en cosas que no están relacionadas con nuestra área o porque dentro de sus funciones no está directamente interactuar con las bases de datos. Entonces, a pesar de que eso es un tema que se da en base de datos 1, es importante para mí reforzarlo. Entonces, los comandos DDL, Data Definition Language, son los que me van a permitir manipular el esquema de los objetos. ¿A qué me refiero con el esquema de los objetos? Por ejemplo, tablas, permisos, comentarios sobre, por ejemplo, objetos. Es decir, todo lo que no involucre datos. Cuando me refiero a datos, me refiero a registros, a tuplas, a entidades. Entonces, cuando yo quiero crear una tabla, lo hago a través de un comando DDL.
cuando yo quiero borrar una tabla, lo hago a través de un comando ddl. También tenemos comandos para hacer auditoría, agregar comentarios al diccionario de datos. Todo lo que implique modificar la estructura de mi base de datos va a través de comandos ddl. Los más conocidos son los que ven resaltados: create table, alter table, drop table y truncate table. Esto fue algo que yo me preguntaba en el quiz, y en la socialización vimos que les di pues como la explicación a qué se refiere. Aparte de esos conocidos existen Analyze. En este caso ya estoy hablando específicamente de Oracle. Estos comandos, los que no están resaltados, pueden existir en otros motores de bases de datos con otra nomenclatura, con otra estructura, pero básicamente son los que tenemos disponibles. Están Analyze, Associate Statistics, auditoría, agregar comentarios al diccionario de datos, desasociar estadísticas, flashback, grant, que es para conceder permisos, auditoría, no auditoría, purge y rename. Pero en nuestro caso nos interesa el create, el alter, el drop y el truncate. Por el contrario, los comandos DML son aquellos que me permiten manipular mi información, mis datos, mis tuplas, mis registros. No necesariamente o no implícitamente le hacen commit a la transacción actual, y es algo de lo que vamos a hablar después. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo una especie de librería que es la que me ayuda a calificar los comandos que ustedes hacen. Cuando yo ejecuto eso mediante pruebas unitarias, es decir, mediante un comando a través de la consola de comandos, yo puedo hacer insert, yo puedo hacer create table, yo puedo hacer delete de registros, pero cuando esas pruebas se terminan, como no tienen el commit es simplemente un comando, esos datos no quedan guardados, se descartan, es decir, están vigentes durante la prueba. El motor de base de datos puede hacer consultas sobre esos datos, pero cuando esa prueba se termina, básicamente esos datos es como si nunca hubieran existido. Entonces es importante, al menos en Oracle, saber distinguir cuando una transacción lleva un commit y cuando no. En nuestro caso, mientras trabajemos en el SQL Developer, siempre ya esos comandos implícitamente tienen un commit, y por lo tanto van a quedar guardados en el disco duro. ¿Cuáles son los comandos que nosotros más conocemos? Los que están resaltados: select, update, insert, delete. Hay otros comandos que, por ejemplo, el explain plan es el plan de ejecución, lo vemos más adelante, es para medir como el rendimiento de las consultas. Está call, log table, cuando yo quiero bloquear una tabla y no permita que se eliminen o se ingresen nuevos registros, y merge. Sin embargo, los que nos interesan son select, update, insert y delete. Entonces, para resumir, existen los comandos DDL y los comandos DML. Los DDL son los que me permiten manipular mi estructura de la base de datos. Los DML son los que me permiten manipular mis datos. Los más interesantes o los más importantes son en DDL create, alter, drop y truncate, y en DML select, update, insert y delete. Finalmente, existen otros tipos de comandos que son los de transacciones. ¿Cuáles son los de transacciones? Ya lo he hablado varias veces, cuando, por ejemplo,
mi motor de base de datos tiene que garantizar que los datos se guarden satisfactoriamente. Y si por alguna eventualidad, algún error en la red, algún error en la base de datos, no es posible guardar esa información, entonces básicamente esos datos deben estar en su estado original. Entonces, estos comandos de transacciones, yo tengo que definir cuándo voy a utilizar esa transacción en mi lenguaje de programación o en nuestro caso en los procedimientos almacenados, que es lo que vemos al final después de la mitad del semestre. ¿Cuáles comandos existen? Está el commit y el rollback, que son los que vamos a utilizar. Pero aparte también está un save point, un set transaction y un set constraint, pero estos la verdad no los vemos. Entonces existen los DDL, los DML y los Transaction Control Statements, que se conocen como TCL, Transaction Control Language. O sea, también se conocen con las siglas de TCL. Bueno, espero entonces que esa parte haya quedado clara y nuevamente, si tienen algún tipo de inquietud, me lo hacen saber. Muy bien, vamos a entrar entonces a la parte de la sintaxis de Oracle. Ahora sí, ya como entrando en materia en nuestro campo, en lo que nos corresponde, lo que ven en este momento es una sentencia para crear una tabla. ¿Cómo se crea una tabla en Oracle? Y aquí vamos a hablar varias cosas. La primera, ustedes pueden que hayan visto esto que está en azul o no, en otros casos no es relevante. Básicamente, ¿qué significa esto? Resulta que en Oracle todo, absolutamente todo es un objeto. Una tabla es un objeto, un permiso es un objeto, un usuario es un objeto, un grupo de permisos que son privilegios es un objeto. Entonces, como todo se maneja a través de un objeto, todos esos objetos tienen que tener un dueño. Entonces, ¿qué significa esto? Que HR es un usuario en mi sistema, en este caso, que en este caso serían las siglas de Human Resources. Entonces, cuando yo ejecuto este comando sin esta parte azul, significa que al momento de yo crear la tabla, este objeto va a quedar a mi nombre. Es decir, si yo soy el usuario system y yo ejecuto create table admin-emp, significa que esa tabla, o perdón, voy a ser el dueño de esa tabla. Si yo quiero crearle una tabla a otra persona, tengo que especificar quién va a ser el dueño. En este caso, yo estoy creando una tabla que no está quedando a mi nombre. Normalmente lo que nosotros hacemos es colocarlo sin el HR. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a tener el usuario que se va a encargar de esa parte. ¿Qué es lo recomendado? Que siempre exista un usuario con el cual, un usuario genérico con el cual se puedan realizar este tipo de gestiones, este tipo de privilegios. ¿Por qué razón? Si yo, por ejemplo, a Martínez tengo un usuario creado y a Martínez tiene permisos de DBA, significa que yo puedo crear tablas. El problema es que aquí quedaría createTable a martinez.admin-emp. Si eso pasa y resulta que yo me voy de la empresa, literalmente mi usuario no lo pueden, por decirlo de alguna manera, borrar porque todas esas tablas están amarradas a mi nombre. Por esa razón es importante que exista un usuario genérico que los administradores de base de datos, aparte de sus funciones,
tengan disponible para crear, por ejemplo, las tablas. O si es un script que va a ejecutar todos estos comandos, que el script no tenga un usuario que esté asociado a una persona real. Básicamente es eso. ¿Qué otras cosas vemos acá? Primero, están en la parte izquierda en negro el nombre de la columna, el nombre de la propiedad o el nombre del atributo, como quieran llamarlo. Después de que yo pongo, en este caso, el número del empleado, tengo que definir qué tipo de dato y de qué longitud va a ser ese campo, ¿cierto? En este caso estoy diciendo que mi tabla admin empleados tiene una columna número empleado que va a ser de tipo numérico y va a tener 5 caracteres. Si yo quiero definir una columna como clave primaria, entonces tengo que colocar clave primaria. Si mi clave primaria es compuesta, tengo que definir esa clave primaria compuesta cuando ya termine de definir todas mis columnas o mediante un alter table y agrego la clave primaria compuesta. No necesariamente la primera columna tiene que ser la que tenga la clave primaria. Yo podría colocar, por ejemplo, este manager como clave primaria, primary key. Sin embargo, por estándar, por orden, siempre se emplea que la clave primaria sea la primera columna que exista en la definición de esa tabla. Es importante por temas de rendimiento y después lo vamos a ver con más detalle que exista al menos una clave primaria siempre, siempre en nuestras tablas. Bueno, eh, segundo, entonces cuando ya tenemos esta columna lista, colocamos una coma para definir las otras columnas, coma y así sucesivamente. Otro aspecto importante, si yo quiero definir una restricción de not null, es decir, que no pueda quedar vacío, tengo que colocar después de la definición de la columna las palabras not null. Eso garantiza que este campo, en el momento de la inserción, siempre chequee o siempre valide si ese campo está lleno. Si no está lleno, pues devuelve un error. Por defecto, las columnas son null. Por ejemplo, en este caso es null, en este caso acepta valores nulos. En este caso la clave primaria o la primera columna no acepta null, pero es porque la clave primaria por defecto e internamente ya tiene el not null definido. Este tercer campo, que es como una especie de cédula, está diciendo que es un número y lo que estoy diciendo acá es que ese dato va a quedar encriptado. Yo tengo posibilidad de encriptar toda la información de una tabla o de encriptar solamente la columna. Cuando yo hago el select, yo puedo ver la información normal. La diferencia es que cuando se guarda esa información en mi base de datos, esa información en mi disco duro es donde queda encriptada. Oracle tiene, por decirlo, varios sistemas o niveles de seguridad y aquí simplemente está garantizando que ese dato cuando quede en mi disco duro quede encriptado por un algoritmo que Oracle implementa. Aquí tenemos otro campo varchar 2 de 10 caracteres, manager number de 5. En este caso fecha de contratación es de tipo fecha. La columna o los campos de tipo fecha no tienen una longitud. Y en este caso es importante ver esta parte del default sysdate. Default sysdate significa que esta columna va a tener un valor por defecto. ¿Cómo así que un valor por defecto? Cuando yo inserte un registro para esta tabla, si yo no paso el hire date, entonces Oracle me asegura que va a quedar con información. En este caso,
el valor por defecto va a ser la fecha actual. Sysdate es simplemente una función que ya tiene Oracle definida para traer la fecha actual. También es importante mencionar que un campo de tipo fecha es diferente a un campo timestamp o un campo donde se almacene la fecha y la hora. En este caso solamente estamos almacenando la fecha. Entonces, si yo no inserto el hire date en esta tabla, entonces Oracle llama a esta función, me trae la fecha actual 6 de marzo y la ingresa en su formato correspondiente en esta columna. Obviamente, si yo voy a colocar un default para manager, por ejemplo, tengo que pasar un valor de tipo string o de tipo letras, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Alfanumérico. Aquí tenemos otra columna que es de tipo blob. Yo no recomiendo utilizar esto. Básicamente la idea de blob es almacenar la representación no binaria, pero sí la representación de una imagen en un stream de datos. Ese stream de datos queda almacenado en esa columna y es el equivalente a un string con una longitud bastante grande. Si nosotros observamos una imagen, el código fuente de una imagen, visualmente para el ojo humano no es lógico los caracteres que estamos viendo. Pero cuando ya eso se hace la traducción, perdón, al código binario, el lenguaje máquina, él entiende esa parte. Blob lo que hace es guardar archivos. Generalmente se utiliza para imágenes, pero esto como tal no es una buena práctica. Sin importar que yo tenga un buen poder de procesamiento, sin importar que yo tenga una licencia de Oracle donde me permita almacenar información sin límite o sin restricción de tamaño, pero básicamente tiene muchas desventajas. La primera es que mis consultas pueden verse afectadas en términos de rendimiento. Segundo, mi base de datos va a crecer a un ritmo, no sé si exponencial, pero sí podría ser más difícil controlar si yo paso imágenes muy pesadas, por ejemplo, eh, estoy básicamente ocupando los espacios de mi disco duro donde está instalado el Oracle en un ritmo acelerado. La práctica hoy en día es que si yo voy a almacenar aquí una foto, aquí tengo una columna varchar 2 de 255 caracteres, por ejemplo, y ahí almaceno la URL donde está almacenada esa imagen. ¿Cómo así que la URL? La dirección web donde está alojada esa imagen. Y esa URL, si yo ya tengo un sistema que me gestione mis imágenes, si es por ejemplo Dropbox, iría a la imagen, la URL de Dropbox. Si es AWS, iría a la URL de AWS en S3, por ejemplo. Si yo tengo un CDN, que es un Content Delivery Manager, básicamente son servidores que están diseñados para alojar archivos, en este caso de imágenes, pero puede ser de cualquier tipo. Cuando yo estoy cuando yo tengo mi página web alrededor, usuarios alrededor del mundo, yo tengo unos data centers donde están mis CDN. Entonces yo podría decir que cuando yo ingrese esa imagen, digamos en Amazon, automáticamente esa imagen queda replicada en un servidor en Londres, en un servidor de Sao Paulo, en un servidor de Estados Unidos y en un servidor de Japón. Si yo como usuario web me conecto a mi página web, a la página web, en este caso, cuando yo haga la petición de la imagen, él sabe que el CDN más cercano es el de Sao Paulo. Entonces él me entrega la URL de esa imagen
del CDN de Sao Paulo. De esa manera, la latencia que hay pasando una imagen desde el servidor hasta el navegador es mucho menor si yo tengo todas mis imágenes alojadas en Londres en la base de datos. Entonces, simplemente con la URL, y ya como eso sale de mi scope o de mi grupo de responsabilidades, eso se lo delego en este caso a Amazon, que me traiga la imagen. A mí no me importa dónde está, simplemente me garantiza que me va a traer la imagen desde el servidor más cercano, porque físicamente es costoso pasar pues una imagen a través de la red. Y aquí nuevamente queda almacenada la URL de esa imagen. Yo aquí tampoco tengo que especificar el servidor. Entonces ¿cómo hago para saber si está en Brasil, si está en Estados Unidos? No. Yo con una sola URL accedo a ese contenido y Amazon es el que se encarga de buscar esa imagen. Esa es la idea de un CDN y la buena práctica en el momento de almacenar imágenes. Aquí tenemos otra columna que se llama salario. Este salario entonces va a ser de tipo numérico y es de 7,2. ¿Qué significa esto? Que muchas personas se confunden que este va a tener 7 cifras y va a tener 2 decimales. La verdad es que va a tener 7 cifras, pero de esas 7, 2 van a ser decimales y 5 para la parte entera. Entonces es la manera como funciona Oracle. No es que tenga 7 dígitos y 2 decimales, o 7 enteros y 2 decimales, sino que tengo 5 dígitos con 2 decimales para un total de 7. Entonces va a tener una longitud de 7 y de esas 7 voy a reservar 2 para decimales. Tenemos acá otra columna. En este caso, si ustedes ven, se está haciendo un cálculo y esto se llama una columna virtual. Una columna virtual es aquella donde yo no paso la información, sino que se calcula automáticamente en mi motor de base de datos. En este caso, lo que está diciendo es que esta columna va a hacer el cálculo resultante entre el salario dividido entre 2080. Básicamente lo que nos está diciendo es que aquí va a quedar el valor de la hora equivalente para el salario de esta persona. Entonces, yo prefiero hacer estos cálculos en el lenguaje de programación porque son más rápidos y simplemente le descargo esa responsabilidad a mi motor de base de datos. Sin embargo, puede pasar que esta columna se calcula automáticamente mediante una columna virtual porque es un cálculo y depende de otra columna. Es básicamente eso. No se les olvide ese concepto, columna virtual. Por acá tenemos una columna que se llama tipo. Ese tipo es un varchar, es not null. Y esta sentencia que estaban viendo acá, que puede que la conozcan o no, es una restricción de posibles valores. Es decir, yo no puedo ingresar cualquier tipo de string en esta columna. Solamente me va a aceptar las palabras supervisor, senior y team lead. Si yo pongo en minúscula o le agrego una S o le agrego una L o lo que sea, me va a sacar un error diciendo que solamente me acepta estas 3 columnas. Entonces esto es un constraint y por eso se llama check. Este check puede ser en palabras o puede ser, por ejemplo, en lógica, si el valor es menor a 5000, si el valor es mayor a 1.000.000, si el valor es diferente de 0. Es decir, tiene que cumplir esa condición para que él me permita almacenar mi información. Entonces, me está diciendo que no puede ser nula y que va a tener la restricción de check. ¿En cuál columna? En la columna type, y en este caso va a tener 3 posibles valores. Si hay un cuarto valor, entonces tengo que hacer un alter table donde type, el check,
type in y agrego el nuevo valor. Esa es la manera en cómo yo puedo restringir qué posibles valores van en una tabla. La última columna que tenemos acá es el número del departamento y es una clave foránea. Entonces es not nula, tiene que coincidir el tipo de dato con la otra tabla. En este caso va a ser un number de 3 posiciones y tiene un constraint de clave foránea. Este es el nombre que yo le estoy dando manualmente a la clave foránea. Y aquí estoy diciendo, haga referencia esta columna con la tabla de departamento que el dueño es HR y allá va a hacer referencia con la columna departamento ID. Entonces, estoy diciendo que el departamento number va a ser clave foránea de departamento ID que está en la tabla empleada departamentos. Así es como se crean las claves foráneas. Finalmente, para terminar con la definición de esta tabla, tenemos estos dos comandos que nosotros nunca los vamos a utilizar. El primero es table space. Aquí en este caso estoy definiendo que esta tabla va a ir al table space que se llama admin table space. ¿Qué es un table space? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. No se preocupen por eso. Y aquí ya, también con ese otro comando, el storage, lo que estoy diciendo es que va a tener 50K, 50 kilobytes para almacenar esta información. Aquí es cuando yo quiero administrar manualmente cuánto espacio en mi disco voy a destinar para esta tabla. Pero yo soy de los que prefiero que se gestione esto automáticamente porque Oracle es lo suficientemente, digámoslo de esta manera, inteligente para manejar esa parte. Entonces, estos dos comandos no son irrelevantes, pero en nuestro caso no los vamos a utilizar. Y finalmente por acá abajo, cuando terminamos la definición de la tabla, entonces cerramos con punto y coma y básicamente vamos a ver si esto desaparece. ¿Cómo hacemos? Ahí ya empieza a desaparecer. Vamos a ver. No quiere. Bueno, ahí está. Entonces, cuando ya tengo la definición de mi tabla, tengo un comando adicional que se llama comment. Comment es un comando de DL y es básicamente le estoy definiendo un comentario al diccionario de datos de esa tabla. Cuando yo exporto como los atributos de esa tabla, me va a llegar este comentario. Sin embargo, pues yo tampoco, y tampoco en términos productivos o en ambientes de producción, he visto pues como el uso de ese tipo de comentarios. Es como para dar una idea general de qué es lo que está haciendo esa tabla. Bueno, este es un ejemplo de cómo se crea la tabla en Oracle y las posibles situaciones que ustedes puedan encontrar. Ahora, ¿cómo se crea esa tabla en Oracle? Es muy sencillo. Yo por acá tengo mi SQL Developer y estoy ya conectado con mi usuario. Ya tengo mi Docker corriendo, mi base de datos ya está corriendo, tengo mi usuario system, mi contraseña, estoy conectado al puerto 1521 y con el host localhost. Entonces, automáticamente él me va a abrir esta ventana. En este caso no lo hace automáticamente porque yo ya estaba conectado. Y aquí es donde yo puedo ejecutar mis comandos. Ahora, si yo creo una tabla, ¿con qué usuario se va a quedar? ¿Quién va a ser el dueño de esa tabla? En este caso, con System. ¿En qué table space va a quedar guardado? En el table space donde pertenezca al usuario, donde yo estoy creando esa tabla. En este caso, el table space de System es System. Eso lo vamos a ver con más calma posteriormente. Entonces, aquí ustedes no tienen por qué preocuparse
que tienen que crear una base de datos como SQL Server, nada de esas cosas. Este usuario system es un usuario delicado y por lo tanto no se debe utilizar para la creación de tablas, porque el usuario system es el que tiene todos los permisos para manipular mi base de datos. Cuando ustedes crean un usuario, que eso lo vemos después, y ese usuario se conecta, aquí en tablas debe aparecer vacío. ¿Por qué? Porque ese usuario no es dueño de esas tablas. En este caso system es el dueño de todas estas tablas y básicamente es información, en este caso por ejemplo esta, que Oracle tiene para funcionar. Entonces, si yo quiero crear una tabla, lo hago aquí directamente, create table students, puede ser minúscula, mayúscula, como quieran. Sin embargo, una cosa importante es que Oracle siempre crea todos esos nombres de estos objetos en mayúscula. Entonces, pongo el punto y coma y aquí estoy diciendo que va a tener un ID integer y esta va a ser mi clave primaria. Y por aquí tengo otra columna que se llama nombre, varchar 2 de 255. Selecciono este comando y lo ejecuto. Cuando yo lo ejecuto, aquí me va a salir que la tabla fue creada exitosamente. Si aquí tengo varios comandos, un ejemplo esto, y si yo ejecuto sin seleccionar nada, él lo que está haciendo es ejecutando en este caso los tres comandos, uno detrás del otro. En este caso, como hay un error y el error es que la tabla ya existe, entonces él trató de ejecutar este y no pudo. Entonces, como hay un error, se interrumpe ese proceso. Si yo quiero, por ejemplo, ejecutar estos dos, entonces los selecciono y solamente los que seleccione son los que se van a ejecutar cuando yo corra esto. Entonces, y es importante que pongan el punto y coma. De lo contrario, pues siempre lo que deberían hacer es borrar y poner su comando. Ejecutar, borrar y crear su comando. O usted puede irlos colocando así uno por uno y ya usted decide si los va ejecutando de a uno o si los ejecuta todos. Pero deben tener cuidado de cómo los ejecutan, porque si tienen por ejemplo un borrar tabla o un borrar todos los datos de la tabla y vuelven y los ejecutan, entonces les están quedando sin datos, por ejemplo, o sin tablas creadas. Ten mucho cuidado cómo ejecutan esto, porque les ha pasado a los estudiantes que tienen problemas en los quizzes al momento de presentar la información. Si yo actualizo esto acá, al system le va a aparecer una nueva tabla que se va a llamar estudiantes. Por acá está. Entonces aquí está mi diccionario de datos. Mire, por ejemplo, que no tiene ningún comentario acá. Quién es nulo y quién es no, quién no es nulo. Aquí están mis datos, está vacío. Y básicamente aquí vamos a encontrar información de estadística y de diagramas que me genera esta tabla. Luego vamos a ver pues como con más calma lo que hace cada una de esas opciones. No todas porque no las necesitamos. En este caso es como, este es mi diagrama de la base de datos. Si este tuviera una clave foránea, me aparecería la otra tabla por acá. ¿Cuáles son los constraints que tiene esta tabla? Tiene uno que es el primary key y le puso este nombre. Este constraint nuevamente es otro objeto para Oracle. Los permisos que tiene esta tabla, ciertas estadísticas, los triggers que tiene, pero esto es como información visual. Nosotros normalmente lo que vamos a hacer es utilizar nuestra información o nuestros comandos desde acá. Si yo quiero consultar la información, select asterisco from student, selecciono y ejecuto. En este caso pues va a estar vacío, ¿cierto? Entonces esa es la idea de cómo se crean las tablas, cómo se consulta la información. Los insert es igual
insert into students el 1 Andrés y values. Ahí quedó ya la columna, el registro insertado. Ahí está. Si yo quiero nada más insertar, por ejemplo, el ID, vamos por aquí para que vean la diferencia. Si yo quiero insertar ciertas columnas, tengo que especificarlas y solamente estoy pasando en este caso la columna ID y el nombre me está quedando nulo. Perdón. Sí, a ver. Esta es mi columna. Bueno, no sé por qué, muchachos. A ver. A ver qué está pasando acá. Insert into students. Nada más quiero insertar la columna ID. No tiene el nombre restricción de no nulo. Vamos a ver. ¿Será que? Vamos a ver si es por esos paréntesis. Era por el paréntesis. Si yo quiero especificar las columnas, tengo que, en este caso como nada más tenemos dos columnas, pues no es como muy práctico el ejemplo. Tengo que poner en paréntesis la columna que yo quiero y después en valores, en otro paréntesis, las columnas que yo quiero. Cuando yo consulto esta información, entonces voy a tener aquí mis dos registros y es lo mismo si yo le doy doble clic acá y si yo voy a datos, voy a tener esta misma información. Entonces, habiendo dicho esa parte introductoria, la parte práctica es la siguiente. Aquí voy a abrir, hay una URL y básicamente aquí hay un ejercicio propuesto. El ejercicio propuesto es que ustedes crean estas tres tablas con estas columnas tal como están acá y aquí hay unas restricciones. Usar clave primaria y para todas las tablas y colocar no null en todas las columnas. Para la tabla cuentas, la columna tipo debe solamente aceptar los valores cuenta de ahorros, tarjeta de crédito y préstamo. Es decir, en la tabla cuentas, type. Y la columna balance, que está en cuentas, esta solamente va a ser de tipo decimal y ese decimal va a ser 15,2. Luego de que crean esas tres tablas con esas restricciones, los demás, los que son, en este caso, primer nombre, apellido, correo, van a ser varchar 2 de 255. Luego crean, copian esto y, bueno, también tienen que colocar las claves foráneas, que en este caso, mire que la tabla cuentas, según las buenas prácticas de nombrar las cosas, las que yo le mencioné, son Customer ID, que va a estar referenciado a la tabla Customers, y el Location ID va a estar referenciado a la tabla Location. Copian y pegan esto. Aquí se insertaron 99 clientes. Aquí se insertaron estas locaciones y aquí se insertaron estas cuentas. Entonces, si usted colocó los nombres y en el mismo orden en el que yo se los compartí, no van a tener ningún inconveniente para insertar estos datos. Luego, aquí hay 10 queries propuestos. Entonces, por ejemplo, el primero es liste los clientes con tarjetas de crédito,
y ordene el resultado por root de forma ascendente. En este caso el segundo haga un select del root y concatene el primer nombre del apellido y el nombre, primer, a ver, first name y last name, el apellido y el nombre, y ponga la columna como full name de los clientes que tienen productos en la ciudad Melipeuco. Entonces tienen que hacer el inner join. Casi todos los comandos va a unir las tres tablas generalmente. Entonces utiliza el inner join y así sucesivamente. Es el ejercicio propuesto para la parte práctica. Entonces, nuevamente muchachos, eso lo pueden hacer con el usuario System. No es lo recomendado, pero ya después vamos a ver con más calma qué es lo que debemos hacer. Entonces, para esa parte práctica pueden utilizar el usuario System sin ningún problema. Y nuevamente, cualquier duda o inquietud me la hacen saber al correo. Esa era la clase del día de hoy, muchachos. Por favor, compromiso pues con la práctica, porque necesito que quede esa parte lo suficientemente clara. Muchas gracias muchachos por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.